Ah, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos en este ciclo de charlas Bitcoin 0 a 100 el privilegio, la suerte o no, no sé, ya lo sabrán No, ahora no durante sé. la charla, de tener a Diego, a Dieguito, que siempre se suma en estas charlas. La idea era hablar blockchain de 0 a 100, así que él va a hacer una pelea ahí en el ring entre tiempo versus bloque. Así que nos va a entretener con eso. Para hacer un poco la intro de siempre, la ONG Bitcoin Argentina está desde el 2013 trabajando para educar en tecnologías descentralizadas. Los programas educativos van desde programas de Bitcoin y escuelas, desde la primaria, secundaria, hay programas de Bitcoin y universidades, hay seminarios para profesionales, diplomatura en criptoeconomía y derecho, está la diplomatura en la UBA, Universidad de Buenos Aires, Bitcoin, criptomonedas y blockchain, que también la ONG colabora con el cuerpo docente, y otros programas más educativos, además de también actividades como es Descentralizar, que es un evento que se hace federal en Argentina, en distintas ciudades del país, que va recorriendo el país, y también tiene programas que son primos y son también muy divertidos, que lo que buscan es capacitar, formar y divulgar la tecnología para que haya más personas que estén entendiendo de cómo funciona. Hoy Diego nos va a contar esto, qué es esto de la blockchain, de qué es esta cuestión del tiempo, los bloques y demás en esta tecnología. Así que voy a hacer agregar, sí, una cuestión puntual de la ONG que la decimos siempre, que es que hay una clínica de legales sobre todo para víctimas de estafas. Entonces, si alguien tiene alguna sospecha, alguna duda o algo en ese sentido, está ese espacio para comentar si creen que han sido víctimas de alguna estafa. Y esta charla está buena porque van a tener algunos datos que pueden relevar de la situación para ir dudosa. Y también está la clínica de contable y bueno, también hay otros espacios más, pero bueno, eso era de relevancia. Ahora sí, Diego, hecha la introducción, te cedo el micrófono, queda enteramente para vos. Yo me voy a ir afuera. eh, si no Te te despe- interrumpo, a mí me encanta el micrófono como vos, así que así nos peleamos. Sí. Pero ya está, ya te muteaste, no puedes volver ahora. Me prometiste que te quedabas ahí. Muy bien. Me gusta tu fondo, es como que estás en el medio, estás en el cielo. Estás ahí en el cielo, despidiéndonos. Chao. Chao, Seba. Buena gente. Bueno, los saludo a todos. Gracias por sumarse. Si alguno quiere prender camarita para saludar, está perfecto. Si no, está bien también. Yo por ahí trato de tenerlas ahí para así les veo las caras. Es más, voy a ver. Ahí está. Bueno, eso. O sea, si alguno prende la cámara, los veo. Ahí está Antonio, me saluda, dice te veo, muy bien. Bueno, gente, vamos a arrancar con esto. Antes les comento dos cositas. Una, si alguno tiene alguna pregunta, duda o algo no se entiende, los que están con cámara me pueden hacer señas, yo freno. Incluso si alguno quiere tirar mensaje por el chat, pueden tirar mensajes por el chat también. Yo los voy a ir leyendo, los tengo acá. Así que ahí preguntan, interrumpan. Y mientras explico lo otro que les iba a comentar, quiero que me vayan contando por el chat, si quieren, si es la primera vez que vienen a una charla de los jueves introductoria, qué tanto saben de Bitcoin, sobre todo del funcionamiento, ¿no?, interno, si tienen idea, no tienen idea. No tenés camarita, Fermín. Bueno, mira, te voy a perdonar, pero que no se vuelva a repetir, ¿eh? Sí, dale, Leo, puedes levantar la manita. Bueno, cuéntenme ahí por el chat qué tanto saben de Bitcoin, del funcionamiento, ¿no? De los bloques y todas esas cosas que se hablan mucho. Eh, y así más o menos sé a quién estoy explicando, ¿no? Y mientras me van contando por el chat, les cuento que, solo para que sepan, ahí Seba cuando hizo la intro nombró entre todas las cosas que es el ONG, una de ellas es la diplomatura, bien, en la UBA, que tiene varias clases. Bueno, esta charla que vamos a tener ahora, de una horita, es apenas una parte resumida de una de las clases de toda esa diplomatura. Así que como para que vean, si esta charla después les copa y les parece interesante, piensen lo interesante que sería la diplomatura.
Y si esta charla no les gusta y les parece súper aburrida, no se preocupen que el profesor puede cambiar también y la da otro más interesante que yo. Bien, bien, Fermín estuvo en algunas charlas. El resto está muy callado. Yo ya no sé si me están escuchando o no. Por lo menos hay casi 20 personas conectadas. Así que espero que me estén dando pelota mientras hablo. Si no, yo voy a hablar igual. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Bitcoin, tiempo versus bloque. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué les voy a contar hoy? Bueno, mi idea hoy es que se lleven una idea de cómo funciona todo esto de Bitcoin por adentro. ¿Sí? Bueno, son muchos recurrentes acá veo de la ONG. Yo los leo, ¿eh? Ustedes escriban que yo los leo. Hola, Nicolás, se prendió la cámara. Muy bien. ¿Cómo funciona esto internamente de Bitcoin? Entonces, a mí me gusta hacer un repaso y arrancar un poco por el principio de todo. Y vamos a hablar un poco del dinero digital. Bien, dinero digital lo conocemos, lo usamos mucho antes que Bitcoin. ¿Y cómo es más o menos la movida? ¿Qué particularidad tiene? Supongamos que tenemos a una muchacha aquí y a un muchacho y ella tiene, esto si alguno vio una charla mía, esta parte la hice un montón de veces y siempre hay que explicar con manzanas porque si no explicas con manzanas no estás explicando. Entonces supongamos que ella tiene una manzana y se la entrega a él. ¿Qué pasa acá? Ella deja de tener la manzana, pero él la tiene ahora, ¿no? O sea, la materia en el espacio físico se transfiere de un lugar a otro, no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo, salvo la física cuántica, tal vez. Supongamos que este muchacho tiene monedas, cuando se las entrega a ella, él las deja de tener y las tiene ella. Esto es muy obvio, muy claro, muy evidente, todo perfecto, hasta ahora seguimos bien. Y cuando ella tiene, por ejemplo, un contenido digital, un mail, una imagen, un texto, un archivo, y se lo manda a él, ella no deja de tener el archivo. Esto es una particularidad del mundo digital. ¿Por qué? Porque hacer copias en el mundo digital es súper, súper barato, casi gratis, prácticamente gratuito. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para tener dinero digital si todo se puede copiar y pegar de manera fácil y casi gratis, ¿no? Sin embargo, el dinero digital existe desde mucho antes, desde muchísimos años, décadas. Las primeras tarjetas de crédito, ¿no? Y transferencias bancarias, o sea, existe un montón. Entonces, ¿cómo podemos empezar? O sea, ¿cómo funcionaría o cómo funciona hoy el dinero digital más tradicional? Bueno, tenemos un servidor, ¿no? Bueno, vamos a simplificar un poco porque entiendo que no todos son técnicos. Si me quieren contar quiénes son técnicos acá en el chat, me pueden ir contando. De repente me encuentro con que hay un montón de ingenieros, desarrolladores de software, qué sé yo. Bueno, muy bien Nicolás ahí, bancando la diplomatura. Bien, bueno, si estuviste en la diplomatura, no sé, si estuviste este año, a mí ya me escuchaste. Si no, buenísimo. Si ya me escuchaste, vas a ver cosas repetidas, pero no importa, espero darte el contenido nuevo igual. Entonces, ¿cómo armamos dinero digital? Tenemos un servidor con una base de datos, ¿no? Tenemos muchas personas que ingresan, por ejemplo, a la página web del home banking o abren la aplicación de Mercado Pago. Sea como sea, tenemos varias personas que acceden a eso a través de una app, de una web, con su usuario y contraseña. Y en esa base de datos, ¿qué tenemos? Imagínense como si fuese una tabla, ¿no? Como una planilla, una tabla, con todo el registro de transacciones, ¿no? Cada transacción con su fecha y quién le envía plata a quién. Entonces, por ejemplo, Ana le manda a Bruce, Clark le manda a Diana y acá tenés el importe de cuánto le mandó cada uno. Con toda esa información en una base de datos, vos ya podés tener un sistema donde la gente se envía dinero de uno a otro de forma digital, ¿no? Así funcionan, de manera muy simplificada, obviamente, todos los dineros centralizados digitales normales que usábamos desde hace mucho tiempo. ¿Bien? ¿Qué problema tiene un esquema como este, una arquitectura como esta? Bueno, si tenemos toda esa información en un servidor, tenemos riesgo número uno, algún hackeo, roban información. Y de repente toda la información de todas las transacciones se filtra en Internet. ¿Por qué? Porque está todo en un solo lugar. Entonces yo soy un hacker y digo, no tengo que estar hackeando a los millones de usuarios que tiene Mercado Pago. Hackeo el servidor de Mercado Pago y listo, me llevo todo, ¿no? Qué miedo ese fondo, o sea, que tiraste ahí tranquilo. Bueno, tengo robo de información, ¿sí? Eso es un riesgo. Y créanme que la información en los servidores centralizados se roban y se filtran un montón. Habrán escuchado cada tanto alguna noticia de se filtraron los datos de los registros de las personas en el RENAPER, por ejemplo, en Argentina.
pasó hace un par de años, hace no mucho. Bueno, todo eso que ustedes imaginan que se filtra es mucho más, pero mucho más, pero mucho más, de un montón de empresas. Así que toda su información, en cuanto se registra en un lugar, ahí está la información en peligro de que la hackeen y esté por internet. No es para que paniquen, pero sepan qué pasa. Pueden hackear y manipular la información, ¿no? ¿Qué pasa si alguien entra al servidor y cambia una transacción y hace que en realidad él, en vez de recibir 10, recibió 200? Y es como que se inventa plata de la nada. Puede haber fallas en el sistema, algo se rompe, ¿no? ¿Cuántas veces ha caído WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Este es un servidor centralizado. Puede haber ataques, daños, puede haber un gobierno que diga de repente, no, ¿sabes qué? Esta persona y esta persona no pueden transaccionar. ¿Qué hacen los gobiernos? No te van a buscar a vos a tu casa. Van directamente al banco o a Mercado Pago o a PayPal o a quien sea, le dicen, bueno, ¿sabes qué? Bloqueame la cuenta de este y este. ¿Sí? Bueno, todos esos son los riesgos de tener un sistema centralizado. Tiene un montón de beneficios, un sistema centralizado, pero tiene muchos riesgos, y los riesgos son estos. Entonces, ¿cómo haríamos, qué tendríamos que hacer para resolver todos estos problemas? Bueno, tratemos de no depender de ese servidor, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar algunos truquillos mágicos, ¿no? Esto es magia, esto es como alquimia pura, que en el mundo de la informática es la encriptación, pero para la gente que está afuera esto es magia, ¿no? Y para mí es un poco de magia también, ¿no? Por más que lo conozca y lo entienda. Entonces, de todo lo que es la encriptación, el mundo de la criptografía, digamos más que encriptación, ¿no? Del mundo de la criptografía, les voy a comentar dos herramientas puntuales que nos van a ayudar a entender o nos van a ayudar a construir este sistema que no dependa del servidor. ¿Bien? Por un lado, o sea, son dos herramientas. La que les quiero contar es esta, pero primero les cuento esta que está acá, que es más fácil de entender. La encriptación simétrica, ¿no? Tengo un mensaje y gracias a una llave privada lo encripto. Y obtengo este mensaje encriptado, que es algo que si alguien lo lee no entiende nada porque está encriptado. La única forma de poder leer lo que realmente decía es volver a usar la llave privada y desencriptarlo y así obtener el mensaje original, ¿no? El ejemplo uno de los más básicos de esto, que existe de la época antigua, ¿no? Muy antigua, estoy hablando de los romanos y antes, es un método, bueno, de hecho hay uno que se llama el método César, creo que se llama, de encriptación, que ustedes agarren una frase, la frase que quieren encriptar, y agarren cada letra y la mueven 3 posiciones en el alfabeto. Entonces, te queda toda una frase ilegible. La única forma que vos tenés de volver a la frase original y entender lo que decía es que vos sepas qué cantidad de caracteres tenés que volver para atrás. ¿Sí? La cantidad de caracteres, ese número, si son 3, si son 5, si son 6, sería la llave privada. Y el mecanismo o el algoritmo de encriptación sería esto de estar moviendo las letras, ¿no? Esta es una forma de encriptación simétrica muy primitiva. Obviamente que hoy en día existen cosas mucho más potentes, ¿sí? Y la encriptación asimétrica es una particularidad. Ese es un mecanismo que funciona un poco diferente, porque funciona con dos llaves, ¿sí? Vamos a poner la roja y la verde. Yo, a partir de una, genero la otra y son como dos llaves que están así como conectadas, ¿sí? Por magia. Entonces, si yo un mensaje lo encripto con una de las llaves, solo lo puedo desencriptar con la otra llave. ¿Ven? Si lo encripto con la roja, lo desencripto con la verde. Si lo encripto con la verde, solo lo puedo desencriptar con la roja. Bien, tiene esa particularidad. ¿Para qué me sirve algo así? Bueno, porque yo puedo agarrar y decir, a ver, de estas dos llaves, una me la quedo yo y la guardo en secreto. Como esta, que había que guardarla en secreto. Y la voy a llamar mi llave privada, porque la guardo en secreto, es privada. La otra se la voy a dar al mundo. Es la llave pública. Es la llave pública de Diego. ¿Bien? Entonces, vamos al ejemplo de acá. Cualquiera de ustedes, como tiene la llave pública de Diego, puede agarrar un mensaje cualquiera y encriptarlo con la llave pública de Diego. Y una vez que esté encriptado, se aseguran que la única persona en el mundo que va a poder leer este mensaje que estaba acá era quien tenga la llave roja, o sea, la llave privada de Diego. ¿Quién la tiene? Diego, porque lo dice en el nombre de la llave. Entonces, si ustedes encriptan un mensaje con mi llave pública, solamente yo lo puedo leer.
Esa es la forma que ustedes tienen de enviarme un mensaje confidencial y que quieren que solamente yo lo lea y no lo lea nadie más. Bien. Esto queda claro. Hola, Diego. ¿Alguien me interrumpió? ¿Alguien Sí, dijo no, algo? Fermín. Sí, Fermín, o sea, podríamos decir que la llave pública y la privada sería algo similar a tener un usuario y contraseña, como que la pública sería usuario y la privada sería la contraseña en algún sistema o en alguna página y demás. no lo vería tan. A ver, puede haber una analogía en algunos casos, pero trataría de que no lo piensen de esa manera porque de fondo es muy diferente lo que pasa. Bien, ¿Sí? Entonces, pensémoslo como que son dos códigos, ¿sí? Largos, muy largos, que sirven como para encriptar y desencriptar cosas. ¿Sí? bien, Entonces, bueno, este mecanismo está bueno porque, a diferencia de este, no tengo que estar teniendo, porque si yo usase esto, tendría que, por ejemplo, tener una llave privada acordada con Antonio, por ejemplo, para poder transaccionar con él mensaje. Después otra llave privada distinta para hablar con Fermín, otra distinta para hablar con Nicolás. En cambio, con esto, cualquiera que me quiera mandar un mensaje a mí, usa mi llave pública, que es la misma, la tienen todos, listo, perfecto, y cuando lo encriptan, solamente yo lo puedo desencriptar. ¿Y para qué me sirve esto entonces? ¿No? Porque acabo de decir, bueno, yo, Diego, encripto un mensaje con mi llave privada y cualquiera que tenga la pública, o sea, todos ustedes lo pueden desencriptar. Entonces, ¿para qué me sirve? O sea, si quiero mandar un mensaje a todos ustedes, ¿para qué lo encripto si cualquiera lo va a poder desencriptar? O sea, se los mando directamente desencriptado. Bueno, este mecanismo, que es el que más nos interesa ahora en realidad, no es para mandar mensajes secretos, es para autenticar. ¿Por qué? Si yo encripto un mensaje con mi llave privada, y es este mensaje de acá, y lo pongo arriba de la mesa, y de repente viene Nicolás y dice, hey, ese mensaje que está ahí, lo hice yo. Entonces Fermín va a decir, ah, ¿lo hiciste vos, Nicolás? Bueno, agarra la llave pública de Nicolás, lo intenta desencriptar y no va a poder, porque yo lo había encriptado, yo, Diego, lo había encriptado. Entonces, cuando ustedes logren desencriptarlo con la llave pública de Diego, ahí pueden corroborar que la persona que lo encriptó originalmente efectivamente era Diego. Entonces, este mecanismo sirve para mí, para Diego, para poder autenticar que yo fui el autor de eso. Porque yo lo encripté con mi llave privada y nadie podría haberlo hecho, porque la llave privada mía la tengo solo yo. ¿Bien? Esto sirve para hacer firmas digitales. Las famosas firmas digitales utilizan esto, con algunos mecanismos más en el medio, pero usan esto. Yo agarro un contenido cualquiera, le aplico esto y genero una firma. Esa firma fue generada con mi llave privada. Entonces cualquiera de ustedes puede corroborar que efectivamente fue generada con mi llave privada porque como ustedes tienen la llave pública, pueden hacer el mecanismo inverso y corroborar que efectivamente fui yo el que lo firmó originalmente, porque solo yo tenía mi llave privada. ¿Bien? Esto es gracias a la encriptación asimétrica o encriptación de llave pública, ¿no? Se llama de las dos maneras. Bueno, además de este mecanismo, otro mecanismo que vamos a usar mucho, mucho, mucho es el hash. ¿Sí? Los algoritmos de hash. ¿Qué es un hash? Bueno, el hash es un algoritmo, un mecanismo que toma un mensaje, le aplica el hash, ¿no? Hash se le llama al algoritmo y también hash se le llama al resultado a veces, ¿no? Se usa medio indistinto. Pero bueno, a este mensaje le aplico el mecanismo, el algoritmo, la función de hash y me revuelve un resultado. ¿Qué particularidad tiene este resultado? Y acá un poco lo estoy intentando graficar acá, es que una de las particularidades, ¿cuál es? No importa el tamaño del mensaje, el resultado del hash siempre es el mismo en longitud. Por ejemplo, hay alguna función de hash que me da un resultado de 4 bytes, por ejemplo. ¿No? Bueno, no importa qué tan grande sea el mensaje, o sea, si estoy hasheando una frase, un renglón, o estoy hasheando una película Full HD, en cualquier caso, el resultado son 8 bytes. Esa es la primera esa es la primera característica. La segunda es que cada mensaje que yo pongo acá, cada mensaje distinto me da un hash distinto también. ¿Sí? Entonces, esa es la otra particularidad. Otra también es que, por razones obvias, desde el hash no puedo volver al mensaje original.
piénsenlo con sentido común. Si yo agarré una película en Full HD que pesa 20 GB y la hashé y el resultado son 8 bytes, 4 bytes, por ejemplo, no hay forma que yo desde 4 bytes reconstruya 10 GB de película. O sea, es imposible. No hay información suficiente. Entonces, este mecanismo es de un solo sentido. ¿Bien? La flecha va solo para allá. ¿Para qué me sirve esto? Dirán, qué inútil lo que estás explicando. Bueno, la realidad es que no es inútil, sino que es muy útil porque el hash se usa como una suerte de huella digital del contenido. Porque cada hash es diferente y, entre comillas, es único y representa a este contenido que está acá. Bien, entonces yo para que visualicen un poco esto, les voy a mostrar una página rápido, ¿sí? Y voy a empezar a avanzar más rápido, así no se nos va tanto el tiempo. Ahí están viendo otra pantalla, ¿verdad? Cambié un navegador. Bueno, quiero que se fijen acá abajo. Estos son diferentes algoritmos de hash. Y lo que yo voy a hacer es voy a empezar a escribir acá lentamente. Voy a poner hola. Y fíjense, el hola me genera, depende de qué algoritmo use, me genera un hash diferente, ¿sí? Este es un hash representado en un formato así con letras y números, pero bueno. Y fíjense, el contenido que yo estoy tipeando arriba, voy a empezar a agregar puntos, ¿no? Hola, punto. Punto. Fíjense que cada punto que yo agrego, cómo cambia cada hash. Es sustancialmente diferente. Por más mínimo que sea el cambio que yo haga, el hash cambia un montón, pero siempre tiene la misma longitud. Fíjense, yo en vez de una A, voy a poner una A con tilde. Y ahora una A de nuevo. Nada que ver un hash con el otro. ¿Bien? Así funciona el hash. Entonces yo sé que este hash que está acá o este que está acá es como una huella digital de este texto. ¿Bien? Y es única. No va a haber ningún otro texto con este hash. O por lo menos, si quiero ser estrictamente correcto, las chances de que haya otro texto con este mismo hash son astronómicamente bajas. Bien, yo después les paso las páginas. Ahora les dejo los links por acá para que la tengan. Esto es para que prueben y vean cómo es, ¿no? Bueno, esperen que vuelvo a... Ahí está, ahí volví a la presentación. Bueno, avanzamos un poquito más. Tenemos esas dos herramientas, tenemos la firma digital que nos permite autenticar cosas, tenemos el hash. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, tenemos el servidor y tenemos los usuarios. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a decir, bueno, esta chica que está acá, que era una usuaria, ahora en lugar de ingresar con usuario y contraseña al sistema, en vez de loguearse, ella va a tener su propia llave privada y ella cuando quiera hacer una transacción, quiere enviar dinero, lo que va a hacer es, va a describir su transacción, dice, bueno, mira, yo soy Ana, ¿no? Yo soy A, le quiero mandar plata a Bruno, le quiero mandar 200. Entonces ella construye esto, o sea, arma este paquetito de datos, lo firma, ¿no? Digitalmente con su llave privada y se lo envía al servidor. Le envía la transacción al servidor. El servidor tiene la llave pública de Ana, porque es pública. Entonces el servidor puede perfectamente validar que esta transacción la hizo Ana y no la hizo otra persona. ¿Bien? Entonces el servidor ya no necesita que Ana se loguee con la clásica usuario y contraseña para autenticarse. Siguiendo la misma lógica, Bruno podría hacer lo mismo, le quiere enviar plata a Clara, ¿no? Y Bruno también puede firmar la transacción, se la envía al servidor y el servidor la puede verificar con la llave pública de Bruno. ¿Bien? Todo perfecto. Y siguiendo esta misma lógica, ¿por qué no Ana podría tener también la llave pública de Bruno? Y Bruno podría tener la llave pública de Ana. ¿Por qué? Porque son públicas. Entonces ellos eventualmente, si entran al servidor y ven transacciones, también ellos podrían verificar que las transacciones que están realmente las hizo la persona que las tenía que hacer sin confiar en lo que diga el servidor, ¿no? Ellos podrían verificar eso. Entonces, si vamos un poquito más allá y decimos que cada persona puede firmar su propia transacción y puede no solamente eso, sino que verificar las transacciones de las demás personas, ¿por qué no hacemos también que las personas, cada usuario, tenga una copia que pueda tener su propia base de datos
como la tiene el servidor, y que incluso, o sea, porque Ana, así como ella envía una transacción, le puede pedir al servidor, mandame todas las transacciones las mías, por ejemplo, y se las manda. Pero también los usuarios podrían compartir esa data entre ellos. Y de esa manera ya empezamos a depender cada vez menos de que el servidor mantenga esa base de datos, porque ya se la pueden estar compartiendo todas las transacciones entre los usuarios pueden validar que efectivamente esas transacciones las hizo la persona que las tenía que hacer, ¿bien? Entonces no habría fraude en ese sentido, porque nadie podría transferir plata que no le corresponde. Es más, si de repente esta supongamos que es Clara, si Clara quería enviar 200 pesos, pobre Clara, 200 pesos, 3 empanadas. Si Clara quería enviar 200 pesos, ella puede agarrar la transacción, la puede firmar y Bruno y Ana verifican, sí, esta transacción es de Ana, pero ellos como tienen toda la base de datos, pueden chequear, a ver, Ana, ¿tiene 200 pesos para mandar? Porque si no tiene para mandar, esta transacción, Clara quise decir, ¿no? Si Clara tiene 200 pesos para mandar, y si cada uno de ellos verifica en su propia base de datos, sin preguntarlo al servidor, de manera totalmente autónoma, verifican, a ver, Clara, ¿tiene toda esa plata para poder enviar? Si no la tiene, le dicen, mira, Clara, todo muy lindo, sé que la hiciste vos porque la firmaste, pero no es válida. Tu transacción no es válida. Así que te la rechazo, metétela en el lugar que más te guste, en el bolsillo izquierdo, en el bolsillo derecho, y se terminó. Entonces, de esa manera, podemos empezar a tener un sistema como este, ¿no? Imagínense algunas personas conectadas al servidor, pero otras no están conectadas al servidor, como la doctora, como la fábrica, ¿no? No solamente personas, sino empresas. Y muchos miembros de esta red conectados con muchos miembros de esta red, que se pueden empezar a pasar las transacciones entre ellos, verificarlas entre ellos, no solamente verificar la firma, que esté firmada correctamente, sino también verificar que digamos, que los fondos están disponibles para gastar, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto y cuando llegamos a este punto decimos, ya está, ya con esto me puedo sacar de encima del servidor, no lo necesito más, porque ya los usuarios pueden por su propia cuenta validar, verificar, mantener sus propias bases de datos, todo perfecto. Es más, puedo decir, ¿por qué se compartirían las transacciones? Y porque si Clara quiere gastar 200 pesos, los tiene que tener. Y si ella al resto de la población de la red nunca les comunicó aquella transacción que le había llegado el mes pasado, donde a ella le mandaban a ella 400 pesos, si ninguno de la red está enterado de eso, ninguno de la red va a entender que ella sí puede gastar los 200 pesos. Entonces ella necesita que todo el mundo sepa sus transacciones anteriores para que le validen la de ella. Lo mismo aplica para el resto de la red. Entonces hay incentivos para que todos se compartan las transacciones. ¿Qué pasa con la privacidad? Bueno, hay todo un tema ahí, pero a priori podemos decir que para hacer todo esto que dije ahora, yo no necesito saber que Clara se llama Clara. No necesito conocer su información, ni conocer su nombre, ni dónde vive, ni nada. Yo necesito solamente tener una llave pública, que es un código largo, que no tiene el nombre de nadie. Y cuando venga una transacción, yo me fijo si esa llave pública realmente firmó la transacción y esa llave pública cuánta plata tiene. Si tiene plata suficiente, gasta, si no, no. A mí no me importa quién es. ¿Se entiende? Vamos bien por acá, si no, me van avisando. Yo a veces hablo rápido y me voy y viajo, pero tírenme por el chat si quieren, mándenme mensaje, dale pelotudo, frena un poco que estás hablando muy rápido. Y el pelotudo frena, no se preocupen. Pero vamos bien, pónganme aunque sea una manito, hijos de puta, dale. O sea, estoy acá hablando como un loro, solo, ¿viste? Algunos me prenden la cámara, otros, gracias, José. Otros me ponen el avatar ahí con el ejército chino de fondo, ¿viste? Yo ya no sé si me están dando bola, pero yo sigo hablando. Ahí va, ves, ahí está, esa es la actitud, ¿ves que puede haber comunicación acá entre nosotros. Bueno, gracias, gente. Entonces, llegamos hasta acá, ya está, nos sacamos de encima del server. Bueno, tal vez sí, pero tal vez no. ¿Qué pasa? Bueno, acá, obviamente la base de datos la tienen todos, ¿no? ¿Qué pasa con el orden de las transacciones?
¿A qué me refiero con esto? Imagínense este escenario. Tenemos a Ana, ¿no? Ya la conocemos, Ana, es como de la casa, es como una amiga, ya Ana ya está entre nosotros. Ana tiene su llave privada. Imagínense que esta es como la base de datos de cada uno, que es igual, porque todos se fueron compartiendo las transacciones, todos conocen todo, está todo lindo, todo piola, todo bien. Y resulta que, bueno, todos saben que en algún momento un X le envió a Ana, ¿no? Destinatario Ana, 200 pesos. $200 vamos a poner, pobre Ana, le vamos a dar un poquito más de estatus. Entonces, Ana tiene $200 y están todos de acuerdo. Entonces, Ana, ¿qué hace? Ana construye una transacción donde ella le quiere enviar a Bruno $120, ¿no? La transacción esta. ¿Por qué? Porque, bueno, supongamos que a Bruno le compró algo, entonces ella dice, bueno, toma, te pago, acá está la transacción, y Bruno, como tiene la llave pública de Ana, puede verificar que efectivamente quien le está enviando la transacción es Ana, y Ana fue quien la autorizó. ¿Ok? Entonces, perfecto. ¿Y qué es lo segundo que hace Bruno? Dice, a ver, para. Vos me estás firmando, listo, la transacción la envía A. Pero a ver, A, ¿tiene fondos? Bruno chequea su base de datos propia, que la mantiene él, no depende de nadie. Perfecto, es lo que queríamos. Y efectivamente A tiene 200. Tiene $200 para gastar. Entonces, ¿qué hace Bruno? Listo, agrego esta nueva transacción a mi base de datos, ¿no? Porque es una transacción válida, entonces la agrego a mi base de datos. Pero ¿qué pasa? Ana, bastante pilla, porque no era ninguna buena mina Ana, ninguna buena mina, Ana agarra y más o menos al mismo tiempo, en paralelo, está jugando 2 puntas Ana, hace otra transacción donde ella también acordó que le compraba algo a Clara, otra transacción donde ella le envía a Clara $150. La firma con su llave, Clara tiene la llave pública de Ana, con lo cual verifica que la firma es la de Ana, dice, perfecto. Clara dice, ¿tenés $150? Clara chequea con su base de datos, se fija que efectivamente Ana tenía $200, entonces dice, la transacción es válida. Y Clara se la agrega a su base de datos. Y acá tenemos un problema, porque la base de datos de Clara y la base de datos de Bruno no son compatibles entre sí, porque esta transacción que está acá y esta transacción que está acá abajo no pueden convivir juntas, porque entre las dos gastan más de lo que tenía originalmente Ana. Entonces, ¿cuál de las dos transacciones es la que vale? ¿Cuál es la que debería? Porque las dos no pueden valer. Entonces, o le pagó a Bruno o le pagó a Clara. Y ustedes me dirán, bueno, la que vale es la primera, ¿no? ¿Y cuál es la primera? Y en el ejemplo, bueno, la de Bruno es la primera. ¿Según quién? Porque si yo le pregunto a Bruno, me va a decir que la de él fue la primera. Pero si le pregunto a Clara, me va a decir, no, la mía fue la primera. Y si le pregunto a Ana, no podemos confiar en Ana. Creo que ya está establecido que no podemos confiar en Ana. Entonces, ninguna de las tres partes es confiable. ¿Qué transacción fue primero? Y encima, porque, a ver, si hacemos una red donde no hay una autoridad central, no hay un servidor, sino que está todo, el control de la red está desparramado, tenemos que tener una forma de trabajar, de que cada uno de la red trabaje de forma autónoma y esté, digamos, protegido de que otro quiera engañarlo, porque una red abierta puede haber cualquiera en esa red. Y hay otra dificultad. Cuando hablamos de una red distribuida a lo largo del mundo, hay un montón de cuestiones técnicas también, ¿no? Porque técnicamente Ana podría haber enviado esta transacción primero, pero la que llegó primero a destino fue esta, porque la red internet para Bruno es más lenta, porque estaba en la otra punta del planeta, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Entonces, es muy difícil determinar el orden. Y la realidad es que hasta ahora no lo estábamos apreciando al server, pero el server, una de las funciones más importantes que cumplía, era ordenar las transacciones. Entonces, la realidad de fondo es que no importa cuál es la primera. Lo que verdaderamente importa es que solamente una de las dos es válida. O sea, elegí la que quieras. Y ahí el servidor tenía como la autoridad de manera unilateral de decir, esta es la que vale. Y se terminó. Entonces no había inconsistencias. Nadie gastaba plata de más. Ahora bien, ¿cómo hacemos lo mismo en una red donde no hay ninguna autoridad?
Ningún miembro de la red es mejor que otro ni tiene más poder que otro. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí es donde viene la verdadera innovación de Bitcoin. Porque todo lo que conté hasta ahora ya existía. De alguna manera o de otra ya existía. La criptografía que les conté acá existe hace décadas, en plural, antes que Bitcoin, obviamente. Pero la verdadera innovación de Bitcoin fue lograr resolver este problema. ¿Bien? Y yo me gusta remarcarlo porque no se habla mucho de esto. Y el verdadero problema que resolvió es el del orden. El ordenamiento de transacciones. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una línea de tiempo, porque si queremos ordenarlas en el tiempo, ¿no? Para poder definir cuál es la que vale, de alguna forma. Entonces, tenemos nuestra línea de tiempo, el tiempo avanza. No te me adelantes, Paula, me tira el problema. Shh, no spoilees lo del doble gasto. Sí, bueno, este es igual no está spoileando nada, ¿no? Porque este es el famoso problema del doble gasto, ¿sí? Porque Ana gastó 2 veces un monto, ¿tá? Podemos decir que gastó ahí 30, no. Sí, bueno, hay una cantidad de plata que la gastó 2 veces, ¿bien? Está muy buena la pregunta de Fermín, si esto lo resolvió Bitcoin específico o la blockchain. Y acá voy a ser totalmente categórico. La respuesta es, sin ningún tipo de dudas, Bitcoin. ¿Sí? La palabra blockchain ni siquiera se nombra en el white paper de Bitcoin, es una palabra que aparece después y es una forma como de decir, che, ¿qué nombre le ponemos a este mecanismo que voy a explicar ahora, a esta tecnología? ¿Qué nombre le ponemos para llamarlo de una manera y por si queremos crear otros sistemas que usen el mismo mecanismo? Y le pusieron blockchain porque ahora van a ver por qué, obviamente, pero fue Bitcoin, ¿sí? Había mecanismos parecidos, no parecidos, pero había cosas medias incipientes que se habían pensado antes. Obviamente que Bitcoin tampoco, o sea, es como que junta, Bitcoin no nace de un repollo, ¿sí? Bitcoin es la culminación de décadas de evolución de invenciones tecnológicas, de mecanismos, de criptografía, de un montón de personas muy inteligentes a lo largo de la historia que básicamente construyeron y el mundo digital que conocemos ahora. ¿Sí? No me hagan enojar, sí. No, pero eso me gusta la pregunta porque si no después queda la idea de que no, blockchain, la respuesta es blockchain, Bitcoin no es tan importante. Y en realidad esto lo trajo Bitcoin a la mesa, porque esta tecnología, esto que vamos a ver ahora, el problema que resuelve es un problema específico que hace a Bitcoin. ¿Sí? De hecho, no me quiero meter ahí ahora porque si no nos vamos muy por las ramas, pero hay un montón de otras redes blockchain que a mi criterio no usan bien blockchain o no tiene sentido usarlo. Entonces se llenó de marketing basura el término blockchain, la verdad, y para mí lo importante acá es Bitcoin porque es la única red que, digamos, que lo usa para lo que fue pensado, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿de qué se trata esta solución? Bueno, tenemos a lo largo del tiempo, tenemos que ordenar transacciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir como intervalos de tiempo, ¿sí? Como si fuese un metrónomo, ¿sí? Piensen tac, 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 todos intervalos de tiempo. En cada intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo sería como un intervalo de tiempo que permita que una transacción llegue al otro punto del planeta, ¿sí? Lo que yo llamo la propagación, yo no lo llamo, se llama así, la propagación de la información a lo largo de toda la red, ¿no? Piensen en una red de, no sé, 2.000 computadoras conectadas en todo el mundo, 30.000 computadoras conectadas en todo el mundo o más. Entonces, una transacción que se crea en una tiene que llegar hasta todas las demás para que todo el mundo la conozca. Bueno, definamos un espacio de tiempo suficientemente generoso para que eso pase, pero tampoco tan largo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cada transacción que aparece en la red, tenga como una especie como una marca de tiempo, como que esté estampada. Esta transacción sucedió acá, todas estas sucedieron acá, y así. Entonces, como que cada grupo grupos de transacciones los vamos como estampando, los vamos marcando como que sucedieron en ese instante. ¿Y esto qué nos permite? Al ser instantes marcados, la transacción 6 sucedió después de la 3, obviamente, la 11 después de la 7,
¿no? La 14 después de la 5, la secuencialidad está marcada. Esa agrupación de transacciones, así como ustedes en sus computadoras agrupan u ordenan archivos en carpetas, en este mecanismo, en esta solución, las transacciones las ordenamos en bloques, ¿sí? Las agrupamos en bloques. Entonces, cada bloque va a ser el que determine, va a ser como una, como decía, como una marca de tiempo, ¿no? Entonces, y este tiempo lo vamos a definir, que así como lo define Bitcoin, 10 minutos, ¿bien? Entonces, cada 10 minutos se genera un bloque nuevo que contiene cierta cantidad de transacciones. Entonces, cada 10 minutos tenemos como un stop, como que suena una alarma, y es tipo, hay nuevas transacciones confirmadas con marca de tiempo. Y así cada 10 minutos. Entonces, cada 10 minutos tenemos transacciones que ya están, le decimos confirmadas, porque es como que ya tienen el tiempo establecido. Y lo otro importante es que esos bloques están encadenados, concatenados, es uno atrás del otro, de manera lineal. O sea, no hay bifurcación, o sea, de un bloque no salen dos y un bloque no viene de dos. O sea, cada bloque viene de uno y de cada bloque sale uno. ¿Bien? Entonces, con eso tenemos una secuencialidad clara. ¿Bien? Entonces, estos bloques encadenados, tarán, tarán, es lo que dan el nombre que se le dio a todo esto de blockchain, ¿sí? Pero obviamente solo tener bloques encadenados no alcanza para todo lo que estamos resolviendo, por eso no termina la explicación acá. Entonces, esta cadena de bloques, ¿sí? Es la famosa, esa base de datos que comentábamos, que todos los miembros de la red tienen su propia copia de la base de datos. Bueno, la base de datos es esto. Son todas las transacciones que sucedieron con su instante temporal marcado, ¿bien? Como para tener un orden. Entre las muchas reglas que tiene Bitcoin, que ahora voy a explicar algunas, pero obviamente todo esto funciona porque hay ciertas reglas establecidas que todos los miembros de la red deben cumplir, y el que no las cumple, buenísimo por vos que no las cumpliste, pero ya todo lo que vos hagas es inválido en la red porque no es compatible con el resto. Entonces, si vos no cumplís las reglas, ¿qué te pasa? Te quedás fuera de la red. Es como que automáticamente te quedás como desconectado, porque es como si nos juntamos en una reunión y definimos como regla que vamos a hablar en español y uno se pone a hablar en chino. ¿Qué pasa? Bueno, al resto de nosotros no nos pasa nada. Nosotros seguimos charlando en español como si nada. Pero el que está hablando en chino se quedó afuera de la conversación, automáticamente. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Las reglas de Bitcoin, que también se llaman el protocolo de Bitcoin, es como un lenguaje. Si vos no lo hablas, estás fuera de la red. Ni más ni menos. Nadie te obliga a estar, nadie te obliga a irte. Entonces, una de las reglas dice que en cada bloque, obviamente, no puede haber transacciones que conflictúen entre sí. Obviamente, al tener el ordenamiento, ninguna transacción va a poder gastar fondos que no se puedan gastar. Ahora la pregunta del millón es, está todo muy lindo lo que contás, Diego, pero ¿quién construye el bloque? ¿De dónde sale este bloque? Bueno, como dijimos que esta red es totalmente abierta y que no debería haber ninguna autoridad, ningún nodo, ¿sí? Cada miembro de la red se llama nodo. No hay ningún nodo con autoridad superior, cualquiera debería poder hacer esto. Obviamente. Ahora bien, como cualquiera puede construir un bloque y meter adentro las transacciones que quiera, tenemos algunos posibles problemas. Uno de ellos es, digamos, el spam, ¿no? Que toda la red se ponga a generar bloques, entonces tenemos 1 millón de bloques y ahí volvemos otra vez al principio. Bueno, está bien. Y ahora, ¿y qué bloque es válido? El que vino primero. ¿Y cuál vino primero? No terminamos más. Entonces, lo que define Bitcoin como regla es que para generar un bloque tenés que invertir esfuerzo, trabajo. Entonces, el bloque que va a valer, o sea, supongamos que tenemos una red, hasta ahora hay 4 bloques. Bueno, el bloque número 5, por ahí somos muchos que queremos armar el bloque número 5. Karina, por ejemplo, que está ahí con la cámara apagada, pero aparece. CA, no sé, Antonio. Somos varios armando el bloque número 5. Ahora, ¿cuál va a ser el válido? Y acá sí es el que aparezca primero. Pero ¿qué pasa? No van a aparecer, es muy difícil que 2 aparezcan primero.
¿Por qué? Porque para generar el bloque vos tenés que invertir trabajo. Y ese trabajo te lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Entonces, los tres vamos a estar intentando generar el bloque y nos va a llevar trabajo porque las reglas de Bitcoin establecen un mecanismo que te obliga a vos a invertir poder de cómputo, o sea, te obligan a hacer muchos cálculos con la computadora a tal punto que la computadora tiene que estar trabajando sin parar hasta que de repente logró encontrar lo que tenía que encontrar, ¿sí? Porque es como si la computadora estuviese, después se los explico mejor si quieren, pero ese mecanismo de cálculo es como si la computadora estuviese tirando dados, ¿no? Entonces la regla es, bueno, vos tenés que agarrar y tirar 100 dados a la vez y cuando los 100 dados tengan el mismo número, ahí recién podés armar un bloque. Imagínense que tenés que tirar dados. No te dio, porque es re poco probable, los juntás todos, tirás de nuevo. Los juntás todos, tirás de nuevo. Imagínense eso miles y millones de veces por segundo, porque la computadora es rapidísima, hecho de una manera que no es falsificable, ¿no? Porque si no, obviamente cualquiera diría, ah, sí, yo acá encontré el número. No. Vos se hace de una manera que no lo puedes falsificar. Entonces, con eso, vos garantizás que se genere trabajo de una manera que el resto de la red puede verificar que vos trabajaste, que vos invertiste cómputo, vos no podés mentir, ¿sí? Porque acá acuérdense que esto tiene que estar preparado para que pueda venir alguien y mienta. Entonces, tenemos que la red tiene que funcionar como para protegernos de eso. Entonces, cuando vos invertís de trabajo, como te llevó tiempo, primero que evitas el spam, porque no te van a llegar un montón de bloques al mismo tiempo. Tampoco todo el mundo se va a poner a hacer esto, porque esto requiere poder de cómputo, y eso significa que de fondo requiere energía, con lo cual no va. Al requerir esfuerzo de la gente, de los nodos que quieran participar de generar un bloque, vos estás garantizando que los 10 minutos se cumplan. Porque, ¿cómo haces vos para garantizar que hayan pasado 10 minutos? Bueno, que cada uno ponga la fecha en la que lo hizo y todo, no porque, de nuevo, no podemos confiar y manejar tiempos, como dije antes, en un sistema distribuido por todo el mundo, es muy difícil. Pero si vos le exigís a cada uno que invierta tiempo y compute, le pones una dificultad de solución tan alta que vos sabés que le va a llevar 10 minutos. ¿Bien? Y además nos permite, como punto final, decidir la cadena, o sea, cuál es el bloque que sigue. Bueno, es el que aparezca primero. Y si en algún momento llega a haber conflicto, tomás el que más trabajo haya invertido. Entonces, tenés una forma, y esta es la parte más importante, vos tenés una forma de que todos los miembros de la red puedan decidir cuál es el bloque correcto que sigue, sin hablar entre ellos, sin ponerse de acuerdo y sin preguntarle a nadie. Porque a mí me llega un bloque nuevo, yo lo miro y, bueno, si cumple con todas las reglas, lo tomo. Y todo el resto de la red va a ser lo mismo, porque todos cumplimos las mismas reglas. Y si en algún momento entramos en conflicto, yo voy a decidir el que más trabajo tenga. El nodo de al lado va a decidir aquel bloque que más trabajo tenga. Antonio va a decidir el que más trabajo tenga. Y todos vamos a decidir lo mismo, porque son las reglas de Bitcoin. Y de nuevo, si yo no las cumplo, me quedo fuera de la red. Entonces, me conviene cumplirlas. Bien, ahora, hasta acá vamos bien. ¿Se entiende todo? Interrúmpanme. Nos queda poco tiempo. Espero no extenderme mucho más. Pero si tienen dudas, por favor, frénenme. ¿Sí? Si no se entiende algo. O vayan juntando preguntas también. Me interesa. Vayan tirando las dudas que tengan acá en el chat y cuando termino las puedo respondiendo. Porque seguramente les pueden generar muchas dudas todo esto. Sí, Antonio, ¿tienes una pregunta? No. Sí, tienes una pregunta. Pregunte. Dale. Un paso antes de minar el bloque. O sea, Sí. cuando yo brocasteo una transacción y la agarra un minero y la pone en la mempool de él. Si hago lo mismo exactamente al mismo tiempo con otra transacción idéntica y la toma otro minero y también la pone en su mempool. Obviamente que o sea, lo que quiero saber es obviamente que el que mine el bloque primero va a tener la transacción válida, pero la pregunta va más allá. O sea, ¿puede suceder que antes de minar el bloque haya un doble gasto?
Que en realidad no es un doble gasto, pero dos transacciones vivas al mismo tiempo del mismo Bitcoin, de la misma moneda. Bien, a ver, aclarar un par de cosas, porque vos hablaste de mempool, yo no hablé nunca de mempool y muchos de que están acá escuchando no tienen la más puta idea que es una mempool, así que voy a traducir la pregunta. ¿Qué pasa si sos Ana e hiciste las dos transacciones? ¿No? La transacción A y B, las que estaban en conflicto, las que no pueden convivir, porque entre las dos gastas más plata de la que tenés. Entonces, suponete que esas dos transacciones, una de las personas que estaba armando el bloque, que lo llamaremos minero, el minero A toma la transacción A para incluirla en su bloque. El minero B toma la transacción B para incluirla en su bloque, ¿no? En ese momento, cada uno agarró una transacción distinta, las transacciones existen, están ahí dando vueltas, ¿qué pasa? ¿No? ¿Esa es tu pregunta? Exacto. Bien. En ese caso, mientras no haya un bloque todavía, la red tiene que considerar que lo que no está en un bloque no es seguro todavía. ¿Bien? Hasta que una transacción no está en un bloque, no es seguro. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Vos podés tener 7 transacciones en conflicto diferentes que las pueden estar minando 7 mineros distintos, porque cada uno agarró una distinta. Hasta que no aparezca el bloque, uno de esos 7 mineros va a ganar eventualmente, va a encontrar lo que tiene que encontrar, va a generar el bloque, y de las 7 transacciones la que va a valer es esa. Así que puede pasar, lo que no va a pasar, obviamente, es que un mismo minero esté mirando las dos. Dos de esas 7, porque son conflictivas. Si un minero mete 2 en un mismo bloque, ese bloque pasa a ser inválido porque es un bloque que tiene transacciones conflictivas en conflicto adentro. ¿Se entiende? Pero tranquilamente puede pasar Perfecto. y no pasa nada. ¿Y cómo hace mi wallet para saber, o sea, si no tiene una copia nueva de la blockchain porque ese bloque todavía no se minó y yo envié una transacción y después quiero enviar la misma y me dice, no, no tenés más bitcoins? O sea, mi wallet es como que, no sé, genera no sé, una memoria privada interna que dice, no, ya lo gastaste, porque si va a consultar a la blockchain, todavía lo tengo. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, o sea, imagínense que cada billetera, cada nodo, miembro de la red, no solo tiene lo que está en la cadena de bloques, sino que si tiene información extra que pueda ayudar a que funcione mejor, perfecto. Si tu wallet tranquilamente podría no guardarse la transacción que vos quisiste enviar. Imagínate que fuese totalmente amnésica. Vos mandás una transacción y automáticamente la wallet se olvidó que la mandaste. Entonces vos tenías 1000, enviaste una transacción por 100 y en vez de ponerte 900, te sigue poniendo 1000. O sea, sería la peor wallet del mundo, pero ponele que lo haga. Te sigue diciendo 1000, porque como todavía no está en la blockchain, se olvidó de lo que hiciste. Te dejaría volver a mandar otra transacción igual. Y sí, te dejaría. Y probablemente la segunda transacción tal vez nunca nadie la confirme porque ya tienen la anterior. Y eventualmente se minaría un bloque y bueno, quedaría la que quedaría. Pero obviamente que la wallet, por 1000 razones, le conviene acordarse de eso. Justamente, primero y principal, súper obvio para mostrarte que tu saldo es 900 y no 1000. Entre otras cosas, ¿no? Y no dejarte gastar 2 veces lo mismo. Bien. Bueno, avanzo un poquito más. ¿Por qué un miembro de la red se pondría a hacer todo ese trabajo computacional de generar un bloque? Bueno, la respuesta es porque hay incentivos. Hay incentivos económicos en generar un bloque. Hay premios. ¿Sí? Cada bloque que se genera tiene, tiene 2 de recompensas diferentes. La primera es que todas las transacciones de Bitcoin pueden incluir una especie de propina, que se la llama comisión o en inglés se la llama fee, pero funciona como una propina. ¿Por qué? Porque el bloque no es infinito. La cantidad de transacciones que entran son limitadas. Supongamos que en cada bloque entran 5 transacciones, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de este que está acá. En cada bloque entran 5 transacciones. Y yo estoy en este escenario. Tengo una transacción urgente que hacer y bueno, quiero que se me incluya en el próximo bloque número 5. Ahora, como yo soy parte de la red,
yo escucho las transacciones que van viajando, que todavía no están en un bloque, que no están confirmadas. Entonces yo veo que en toda la red, hasta ahora, hay 20 transacciones que andan dando vuelta. Ahora, en el próximo bloque entran 5. En el siguiente 5, o sea que las 20 que están dando vuelta recién van a terminar de confirmarse dentro de 4 bloques más. O sea, 40 minutos. Bueno, yo quiero asegurarme de estar en el próximo, no en el cuarto bloque. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mi transacción le voy a incluir una propina para incentivar a ese generador de bloques, a ese minero, que la incluya. Porque el minero, cuando genera un bloque, se lleva la suma de las propinas de todas las transacciones que incluyó en el bloque. Entonces yo estoy incentivado a poner una propina alta. Si a mí no me importa si la transacción se confirma ahora o en 4 horas, bueno, le pongo la propina baja, no voy a gastar plata al pedo, que la mine cuando tenga ganas. ¿Sí? Entonces, esa es la primera recompensa y el primer incentivo para minar bloques. El segundo incentivo, que es el original, los dos están desde el principio, pero digo, el que hoy en día sigue siendo el más importante, es que en cada bloque de Bitcoin, si yo soy el que lo minó, yo tengo el derecho de reclamar hasta cierta cantidad de Bitcoins. ¿Bien? Cuando Bitcoin nació en 2009, esa cantidad era de 50. Entonces, cada vez que yo minaba un bloque, si quería, de manera opcional, podía reclamar hasta 50 Bitcoins. Yo les aclaro que es opcional y digo hasta porque así son las reglas. Obviamente, si yo opcionalmente puedo reclamar hasta 50, voy a reclamar 50. No voy a reclamar 40 como un estúpido. Por más que ha pasado, ¿eh? Ha pasado alguna vez, seguramente un minero tuvo algún error ahí en el programa y algo le falló. Pero bueno, entonces, esa cantidad de Bitcoins que yo puedo reclamar, ¿de dónde salen? De la nada misma. Esos Bitcoins son creados en el momento en que el bloque se genera. Y esa es la emisión monetaria de Bitcoin. Entonces, cuando Bitcoin nació, se generaban 50 Bitcoin por bloque, o sea, 50 Bitcoin cada 10 minutos, ¿sí? Y así iban apareciendo Bitcoin nuevos. Esa cantidad de Bitcoin nuevos que se generan se reduce a la mitad cada aproximadamente 4 años. Aproximadamente. Entonces, cada 4 años, así, de 50 pasó a 25, de 25 a 12,5, de 12,5 a 6,25 y de 6,25 a 3,125, que es lo que estamos hoy. Hoy en día, en cada bloque de Bitcoin se generan 3,125 Bitcoin nuevos. Y van a parar al minero que minó ese bloque. ¿Se entiende? Entonces, hay incentivos. Y encima, a lo largo del tiempo también el precio de Bitcoin fue subiendo, con lo cual los incentivos son cada vez más grandes. Como el que termina generando el bloque válido es el primero que lo logra, hay muchos incentivos para cada vez comprar más computadoras y placas y cosas más potentes para poder generar este esfuerzo cada vez más rápido. Entonces la red ya está preparada para que si los bloques se empiezan a generar demasiado rápido, la dificultad de encontrarlo sube. Entonces la red solita, a lo largo de estos más de 15 años, se fue ajustando para que a medida que los mineros subían su poder de cómputo, la dificultad de minar iba subiendo. Y eso mantiene el promedio de 10 minutos entre bloque y bloque. Y es por eso que hoy en día, si vos querés minar un bloque entero, tenés que tener un poder de cómputo de la puta madre, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay una pregunta de Abel y hay una pregunta de Facu. Ahora respondo. La pregunta de Facu la respondo rápido. Los nodos son los miembros de la red. Los que crean bloques es un subconjunto de ese grupo que son los que se llaman mineros. ¿Sí? ¿Por qué se llama minero? Y es una analogía a la minería de oro, ¿no? De ir a minar a la cueva ahí, picar. ¿Por qué? Porque es como que vos invertís mucho esfuerzo, mucho trabajo y eventualmente encontrás monedas nuevas, ¿no? Encontrás pepitas de oro nuevas. Entonces, la analogía es como esa. Vos invertís mucho trabajo en buscar algo, en buscar un número, ¿sí? Porque así funciona la minería. Invertís mucho trabajo y eventualmente encontrás esos Bitcoin nuevos que se crean para vos. ¿Sí? Es por eso que se le dice minería y se le llama mineros a eso, ¿no? Ahora te respondo, Abel, lo que me preguntabas.
Avanzo un poquito más rápido. Esto lo voy a saltear un poco porque se nos va, si no, el tiempo. Esto también. Y esto es un poco lo que explicaba antes, ¿no? ¿Cómo sería la minería? Supongamos que tengo acá al hombre de barba y a la empresa. Y estos son, acá un poco también te respondo, Facu. Estos que están acá son nodos. Todos son nodos. Pero solamente esta empresa y este muchacho que está aquí decidieron minar. Entonces, toda la red tiene 3 bloques hasta ahora. Todos tienen 3 bloques. Estos dos decidieron empezar a minar, empiezan a trabajar, ponen la computadora, prum, a full, ahí, buscando, encontrando. Cada uno está intentando fabricar su propio bloque 4. Eventualmente, hay uno que encuentra el número que hay que encontrar, que es la empresa. Entonces, la empresa encontró el número, anexó el bloque a su propia cadena de bloques y le envía ese bloque recién encontrado al resto. Todo el resto de la red lo recibe, lo valida, lo verifica, dicen sí, este bloque es válido, cumple con todas las reglas, tiene transacciones válidas adentro. Entonces, cada miembro de la red lo anexa a su propia blockchain. El hombre de barba se quiere pegar un corchazo porque dice, estoy hace un rato minando y me ganaron de mano, pero dice, no importa, arrancamos de vuelta. Entonces, cada uno otra vez se pone a trabajar en el próximo bloque número 5. Y así el ciclo se repite. Eventualmente, por ahí, el próximo bloque tal vez lo encuentre el de barba. No se sabe, ¿no? Generalmente, por un tema estadístico, el que más poder de cómputo tenga, a la larga tiene probabilidad de encontrar más bloques que el que tiene menos poder de cómputo, ¿no? Es un tema probabilístico. Y así van avanzando. Y un poco lo que les comentaba antes, ¿no? A medida que sube el poder de cómputo, la red va aumentando la dificultad. A medida que aumenta la dificultad, la idea siempre es acercarse a los 10 minutos. De hecho, puede bajar la dificultad. Si de repente los bloques se empiezan a generar cada 15 minutos, por decir algo, la red también se ajusta para abajo, porque la idea es que siempre sea cada 10, aproximadamente. Y este ciclo se repite constantemente, ¿no? Por eso cada vez, si ustedes ven un gráfico del poder de cómputo, cada vez va subiendo más a lo largo del tiempo, ¿no? Porque esto como que va creciendo bastante. Acá, esto después les voy a dejar este link acá, esperen que se los copio en el chat. Si quieren lo vemos en vivo, pero quiero apurar un poco porque me interesa si tienen dudas por ir a responderles preguntas. Pero este link que les copio es una página muy simple que es como para simular cómo es cómo se minan los bloques y todo eso, ¿no? Entonces, es muy pago, pero ustedes apretan un botoncito y les mina un bloquecito y después pueden ver cómo se encadenan y todo eso, ¿no? Ahora bien, para comentar alguna que por ahí es alguna duda que por ahí les podía quedar, que es un poco lo que les comentaba antes también, de cómo se decide la cadena, ¿no? Y una propiedad muy importante que tiene la blockchain de Bitcoin con este mecanismo, ¿no? Que a todo esto, ¿cómo se le llama a este mecanismo que expliqué hasta acá? Se le llama prueba de trabajo. ¿Por qué? Porque cada minero tiene que trabajar y cuando logra encontrar el número que tenía que encontrar, ese número lo incluye en el bloque. Y ese número, muy largo, es la prueba de que trabajó. Es la prueba de trabajo. Y es un número que yo, un nodo X de la red, puedo verificar sin depender de nadie y puedo decir, efectivamente, quien generó este bloque invirtió trabajo. Y lo puedo verificar yo con esa prueba, con ese número. Entonces, este mecanismo se le llama prueba de trabajo. Y tiene una particularidad, o sea, hay un síntoma muy bueno que es el siguiente. Supongamos que tenemos esta red hasta ahora, esta cadena que tiene estos 4 bloques, ¿no? Tiene 99 bloques atrás. Entonces, eventualmente, viene alguien y dice, ¿sabes qué? En el bloque 102 hay una transacción donde yo le pagué a Antonio, por ejemplo, porque le compré el auto. Ahora, yo quiero deshacer esa transacción para que parezca que los fondos nunca se fueron de mi billetera. Entonces, es como si yo nunca le pagué y obviamente a Antonio le desaparecería la plata de su billetera, porque estoy deshaciendo una transacción. O sea, sería un lindo fraude, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Parto del bloque previo y me pongo a generar el bloque 102, que es como un 102 alternativo, que no tiene esa transacción. Lo empiezo a fabricar y supongamos, vamos a ponerlo así en términos muy simples, a mí me lleva 10 minutos fabricarlo.
mientras yo lo estuve fabricando, algún minero de la red fabricó el 104. Entonces, yo ahora para alcanzar a la red, tengo que fabricar el 103, alternativo, porque acuérdense que están encadenados y tienen un encadenamiento que el 103 que está acá, no lo puedo encadenar a mi 102 alternativo. Tengo que generar un nuevo 103, porque cada bloque depende del anterior, ¿sí? Matemáticamente. Y entonces, ¿qué efecto hace eso? Que yo siempre voy a quedar atrás de la red, porque el tiempo que a mí me lleva generar un bloque, en ese tiempo la red también genera un bloque, y hasta por ahí generó 2. ¿Y por qué es importante esto? Porque una de las reglas más importantes de Bitcoin es que para poder decidir cuál cadena es la que vale, si esta que está acá arriba o esta que está acá abajo, ¿no? Es la cadena con más trabajo acumulado, que en este ejemplo visual sería la cadena más larga. Entonces, hasta que el estafador no logre alcanzar la cadena original invirtiendo igual o más trabajo, nunca la cadena de él va a ser válida. Entonces, dicho todo esto, si yo tengo poder de cómputo, la realidad es que a mí me conviene jugar bajo las reglas oficiales del protocolo. Porque si me hago el pillo y quiero hacer otra cosa, no me conviene. Voy a gastar un montón de poder de cómputo al pedo. Entonces, las reglas de Bitcoin están hechas de tal manera que los incentivos se alinean para empujarte a operar bajo las reglas y no intentar ir por el costado. ¿Se entiende? Esto es muy importante y está buenísimo. Y esto también le da una propiedad a la red que se le llama la inmutabilidad, de que no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Justamente lo que expliqué acá. Que una vez que un bloque se creó, mientras más bloques tenga después, más difícil es cambiarlo. Fíjense que para mí, para mí no, yo no soy estafador. A veces sí, pero no acá. Si para el estafador que quiso crear el bloque 102, cuando arrancó ya estaba medio atrasado. Entonces le cuesta mucho ponerse al día. Distinto hubiese sido si él hubiese arrancado o sea, yo ahora, por ejemplo, quiero falsificar el 15, entonces arranco de acá. Por ahí tampoco pude alcanzarlo, pero ni hablar que si yo me quiero poner a falsificar el bloque 100 y arranco del 99, o sea, no llego más. ¿Qué significa esto? Mientras más antiguo es un bloque, lo que está confirmado está más sellado en piedra, es más irreversible. Bien, por eso en algunas billeteras ustedes habrán visto el tema de las confirmaciones, ¿no? 6 confirmaciones, 3 confirmaciones, 10 confirmaciones. Las confirmaciones son los bloques que vienen después del bloque donde está la transacción de ustedes. Si la transacción de ustedes se confirmó en el 103, en este escenario, esa transacción tendría 3 confirmaciones. La del bloque más las 2 bloques posteriores. La transacción que hizo Satoshi en 2009, hoy en día tiene más de 800.000 confirmaciones, porque hay más de 800.000 bloques adelante. Y eso la hace extremadamente irreversible. Bien, ahora voy respondiendo. Respondo ahí que me preguntaba Abel, ¿no? ¿Qué pasa si hipotéticamente esas computadoras compitiendo, los mineros, tienen acceso a la energía de fusión nuclear, ¿no? Sería mucho más fácil generar un bloque, habría mucha más competencia. Te cuento, mira, si vos tenés un acceso a energía más potente o barata, ¿no? Que es lo que más importa, por tener energía barata, tu computadora no anda más rápido, ¿no? O sea, si yo enchufo la computadora a una fuente de energía más barata, se me va a quemar en realidad, no va a andar más rápido. Lo que a mí me interesa es que tener equipamiento, procesadores que anden más rápido. Ahora, si a mí, cuando estoy minando, ¿no? Me cuesta menos la energía, ¿sí? Porque uno de los costos más grandes que tiene el minero es la energía. Si la energía yo la tengo barata, eso me permite tener más márgenes de rentabilidad, lo cual me podrían permitir comprar más equipos y ahí sí tener más poder de cómputo y ganarle a los demás mineros, ¿no? Así que entiendo que tu pregunta iba por acá, si no, Abel, confírmame, pero bueno, esa búsqueda de energía barata es la que hacen hace muchos años todos los mineros. Algunos buscando fuentes de energía baratas, otros haciendo acuerdos con las compañías eléctricas. Hay muchas formas de buscar energía barata, algunos mudándose a algún país donde la energía sea barata. Hay muchas formas, pero bueno,
es el tema, ¿no? ¿Qué pasa si, me pregunta Fermín, si el minero que hizo esto tiene más poder de cómputo que el resto? ¿No? Esa es una gran pregunta. Si este minero que quiso estafar tuviese más de la mitad del poder de cómputo total, es decir, que el poder de cómputo del minero es más que la suma del poder de cómputo del resto de los mineros, este minero tiene ventaja y probablemente en una cuestión probabilística podría ir alcanzando a la red. Todo depende que mientras más atrás arranques, más te va a costar. Eso que estoy diciendo es lo que se llama, así de resumido, el ataque del 51%, que significa que si vos tenés el 51% o más, o sea, más de la mitad del poder de cómputo total, tenés como esa ventaja en la carrera y podrías adelantarte y reescribir bloques. Dicho esto, un bloque que está 6 bloques, y te digo 6, no te dije 1000, pero ya si estás 6 bloques atrás o 10 bloques para atrás o algo así, es extremadamente difícil aún con un poder de cómputo tan alto, ¿no? Y lo que decías, Abel, energía ilimitada y barata. Energía ilimitada, no sé, hay que ver si es algo realmente posible, la energía ilimitada. En este universo físico en el que vivimos, nada es gratis. No existen las cosas gratis. Ni siquiera copiar un archivo es gratis. O sea, yo copio un archivo en mi máquina, copio y pego, eso no es gratis. Lo que pasa es que es un costo despreciable. Pero bueno, ahora, nada, como decía antes, si la energía es muy barata y demás, obviamente que la competencia está y el desbalance sucedería si una parte de los mineros la tiene barata y el resto no. Pero en este tipo de cosas, viste, eventualmente, si hay energía barata, por ahí sí, vos me decís, alguna superpotencia por ahí acceda primero, o alguna empresa acceda primero, y al principio puede haber un desbalance, eventualmente la tecnología, si la termina adoptando el resto del mundo, otra vez se balancea porque la tendrían todos. Entonces, si todos la tienen barata, están todos otra vez compitiendo de igual a igual, ¿no? Pero bueno, nada, me fui un poco. Hasta acá venimos bien. ¿Alguna consulta? Estamos extendidos ya 20 minutos del tiempo original. Yo tengo un rato más todavía, si se quieren quedar, pero vayan haciéndome preguntas, ¿sí? Yo tengo algunas cosas que por ahí para explicar, pero ya estoy terminando en realidad y me salté algunos temas. Así que yo estoy como para ir cerrando, pero me gustaría que me pregunten si les queda alguna duda sobre la blockchain, cómo funciona, la minería, los incentivos, la parte económica, la parte tecnológica, la parte criptográfica, la parte filosófica, lo que quieran, aprovechen y lo vamos respondiendo, ¿sí? Una cosa que les quería mostrar, para confirmar un poco lo que les decía antes, es esto que está acá es un extracto del white paper de Bitcoin, ¿sí? De ese documento que publicó Satoshi allá por 2008, describiendo el funcionamiento de Bitcoin. Y el párrafo que marco, ¿sí? Lo que dice básicamente es que esta es la introducción, ¿sí? Así arranca el white paper. Y el mismo Satoshi pone que lo que él propone es una solución al doble gasto, ¿sí? Al problema de doble gasto, utilizando un servidor distribuido, que es lo mismo que decir un sistema distribuido, de marca de tiempo, utilizando una prueba de trabajo que requiere esfuerzo. Entonces, marco esta parte porque él en ningún momento dice propongo una cadena de bloques, o sea, el foco a resolver era el tiempo. Y él mismo dice utilizando un servidor distribuido de marca de tiempo, timestamp. Entonces, este es un poco el título que le puse ayer a la charla, porque es bloque versus tiempo, ¿no? La tecnología se la llama mucho blockchain, a la cadena de bloques se la llama blockchain, y es como que siempre se habla de la cadena de bloques, la cadena de bloques, la cadena de bloques. Pero, y parece como que lo importante es el bloque y la estructura de datos. Pero lo importante acá es el tiempo, y es cómo resolver esta marca de tiempo, cómo ordenamos temporalmente las cosas. Por eso, en su momento, muchas veces circuló en internet, y todavía hay muchos que bancan, yo también banco, la idea de llamarlo time chain, ¿no? La cadena de tiempo en vez de la cadena de bloques, que es un término que está bueno porque es como que refleja más el propósito de esto, ¿sí?
Bien, pregunta ahí Facu, los ASICs. Sí, ASICs, por las dudas nada más, se escribe así, con I latina. Y pregunta sí, ¿qué son los ASICs primero? Cuando Satoshi arrancó, los bloques se miraban con una computadora doméstica. Pero por todo lo que ya expliqué, había incentivos para cada vez tener cosas más potentes. Entonces, por ahí, o me compraba un CPU más potente, o me compraba 2 computadoras, y llegó un momento que alguien descubrió o se dio cuenta que con las placas de video, ese procesito que genera el bloque era un proceso que casualmente las placas de video lo ejecutaban más rápido. Entonces empezaron a usar placas de video para generar bloques de Bitcoin. Y después llegó un punto que se profesionalizó todo tanto que hubo empresas que empezaron a fabricar equipos, son aparatos, cuyo único propósito en el mundo es generar un bloque de Bitcoin. Entonces, y están súper optimizadas para eso. Esos son los ASICs, ¿no? Y bueno, eso es lo que hoy en día se usa para minar. Si es rentable o no, depende de varias variables, Facu. Uno de los factores más importantes para analizar el costo es la energía, ¿sí? Primero tenés el costo del equipo, porque esos equipos, depende del momento, fluctúan, viste, por ahí entre $1.000 y $8.000, en ese rango. A veces en unas épocas algunos estaban 5.000, a veces 2.000, y se van sacando versiones nuevas encima. Con lo cual, tenés que conseguir el equipo. Después tenés el gasto energético, que es el gasto energético de hacerlo funcionar, y en algunos casos el gasto energético de refrigerar, porque generan mucho calor esos equipos. Después tenés el costo de mantenimiento, que por ahí al lado de lo otro es menos, pero bueno, vos tenés que estar manteniéndolo porque puede pasar algo, se puede romper, la vida útil tampoco es infinita, tenés un montón de costos. Entonces, depende cómo vayas a minar, en qué lugar del mundo estés, cómo te armes tu mini granja, por ejemplo, o el minero en tu casa. Hay gente que mina con el minero en su casa, se compra el ASIC y lo pone en la casa, y como el ASIC genera calor, hay algunos que ya se venden como algunas instalaciones que lo usás para calefaccionar, ¿no? Un ambiente, un ASIC. Entonces ahí es como que la energía que gastás te ahorras un poco porque no estás gastando en calefacción y como que reutilizás el calor. En fin, esto es un mundo súper interesante del cual no soy experto, pero está muy bueno. Bueno, ¿cómo venimos? Bueno, se quedaron varios todavía, eso es bueno. ¿Preguntas, dudas? ¿Hay que levantar la mano? ¿Quiere hablar? Sí. Arcolom, no sé cuál es tu nombre, pero dice Arcolom, así que dale. Ángel, solo nos conocemos Ángel. por mail, Diego. ¿Cómo? Solo nos conocemos por mail. Sí, ahí me dijiste Ángel y ya caí. ¿Cómo andas? andas? ¿Bien? Qué bueno. Bien, Qué bueno verte. igual. Consulta respecto a cuál es el mecanismo para que, si yo tengo un minero, se conecte con otro. O sea, ¿cómo elige con quién conectarse? Porque, digamos, la duda me surge, porque en el caso de que, no sé, yo encuentro el nonce y lo distribuyo a la red y no quiero que otro me gane en el otro lado del mundo, entonces me imagino que me convendría estar cerca o conectado de mineros que tengan mucho poder de cómputo para que me ayuden a distribuir en toda la red mi, mi bloque válido. Entonces la consulta viene por ahí, digamos. Está bien como lo pensás, y hasta donde yo sé, y a menos que haya cambiado algo, generalmente los mineros, cuando digo mineros, a veces hay que distinguir, ¿no? Porque están los pools de minería generalmente, que son como los que agrupan, ahora puedo hablar un poco de eso, pero bueno, no importa. Los grandes mineros suelen tener conexiones directas entre ellos. Entonces por ahí vos te conectás a 20 nodos, y por ahí uno de esos nodos se conecta a otros 20, y alguno de esos justo está conectado a un minero. Esa es la forma como estándar de la red de Bitcoin. Pero en la práctica, por todo lo que vos decís, los mineros suelen conectarse directamente. Los que por ahí se conocen o lo que sea, a veces tipo, tiran ahí conexiones directas punta a punta entre uno y otro, justamente para acelerar, porque acá cada segundo es oro. De hecho, habrán visto, y lo saco ahí como a colación,
habrán visto, por ahí nunca lo vieron. De hecho, a ver, voy a abrir una web y les voy a compartir mientras charlo. Y les dejo el link acá, alguno tal vez la conoce esta web. Acá estamos visualizando, por ejemplo, los bloques en la red de Bitcoin, ¿no? Los que están del lado derecho, los púrpura, azul púrpura, son los que ya están generados, y a la izquierda son los posibles bloques que se generarían, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que son cada 10 minutos, que hay transacciones pendientes y demás. Bueno, a veces, ¿no? Bueno, estos son todos los bloques generados. A veces aparecen bloques como este, justo encontré uno de pedo, que está vacío, que no tiene transacciones adentro. O sea, tiene una sola, que es la transacción donde el minero se lleva los Bitcoin nuevos. Pero está vacío. Y vos decís, no tiene sentido, porque el minero gana, entre otras cosas, con las comisiones, con las propinas de todas las transacciones. Entonces, ¿por qué abrió un bloque vacío? Porque no es que en este momento no había transacciones dando vuelta por la red. Lo que pasa es que el minero no las agarró. Bueno, y esto generalmente es porque, como cada segundo vale, puede haber hay un instante de tiempo donde tal vez aparece un bloque nuevo. Entonces, suponete que vos sos un minero, ¿no? Vos sos un minero y estabas minando este bloque y te ganó de mano Whitepool. Acá abajo está el nombre del pool de minería que lo minó, ¿no? Supongamos que vos sos SBI Crypto y estabas intentando minar porque hasta ahora la red llegaba hasta acá, ¿sí? Hasta el Ahí, 8. en esa pantalla no se ve tu mouse, digo. Ah, no se ve mi mouse, pero mirá vos, bueno. El que está en el medio, ahora sí, ¿no? El que está en el medio, F2 Ahora pool, sí lo veo. Sí. la red llegaba hasta acá. Ahora bien, les puedo hacer zoom también porque yo no sé si mi pantalla es medio grande, entonces por ahí se ve mejor, tal vez, ¿no? Entonces, la red llegaba hasta acá y estábamos todos intentando minar el 821. Nosotros somos SBI Crypto. Pero ¿qué pasa? El 821 apareció Whitepool y nos ganó de mano. Cuando aparece un bloque nuevo, nosotros tenemos que agarrar ese bloque nuevo, además de validar que esté todo bien, tenemos que decir, bueno, mira, nosotros en la red, así pendientes, lo que se suele llamar mempool, que después puedo explicar qué es la mempool, pero esas transacciones que estaban pendientes, ¿sí? Yo había agarrado algunas para minar este bloque, antes que me gane de mano Whitepool. Ahora, cuando Whitepool minó el bloque, yo tengo que decir, ok, ¿qué transacciones? Porque ahora este bloque es el oficial, ¿bien? Y todas las transacciones que están acá adentro son las oficiales. Entonces, yo tengo que decir, de todas las que están pendientes, tengo que descartar las que ya están adentro de este bloque, porque las que siguen quedando pendientes son las que yo voy a poder usar para el bloque siguiente. ¿Está? Entonces, todo ese análisis, la verificación del bloque, todo eso lleva un tiempo. Por ahí lleva un segundo, por decir algo. Ese segundo es muy valioso. Entonces, mientras tanto, yo por las dudas estoy minando el bloque que sigue. Como todavía no decidí qué transacciones son las que puedo incluir y las que voy a incluir, porque aparte tengo que agarrar y analizar de todas las que están, tengo que agarrar las que tengan más comisión, obviamente, porque es lo que más me conviene económicamente. Mientras tanto, tengo un proceso en paralelo que ya está mirando el próximo bloque, aunque sea vacío. Encadenado al que salió, vacío. Y cuando ya tenga decidido qué va, ahí ya empiezo a armarlo con las transacciones. Pero puede pasar que en ese lapso de tiempo muy chiquitito, encuentre el número que tenía que encontrar, o sea, logre encontrar el hash correcto para el bloque 22, y bueno, si lo encontré, ya está, lo libero, lo mando. Porque algo que por ahí no aclaré del todo es que el proceso de prueba de trabajo es un proceso probabilístico. Bien, yo tengo que invertir trabajo y tengo que encontrar un número. Ese número, por cómo está configurada la red, ese número en promedio a todo el mundo nos va a llevar 10 minutos. En promedio. Lo cual puede pasar que yo tenga suerte y lo encuentre en un segundo, o que yo lo encuentre en 4 horas. Obviamente que en 4 horas ya alguien lo encontró antes que yo, porque estadísticamente en 10 minutos se va a encontrar.
¿sí? Y eso, fíjense, me estoy yendo un poco por las ramas de tu pregunta, pero fíjense que acá, por ejemplo, este bloque se encontró hace 3 minutos y el anterior hace 11 y el anterior hace 17. Fíjense la diferencia de minutos entre cada uno. Acá es 8, o sea, es menos de 10. Acá es 6. Entre estos es más de 10. 25 minutos, 43 minutos. Entonces, es fluctuante, pero el promedio es 10 minutos. ¿Bien? Entre toda la sartada de cosas que dije, creo que respondí la pregunta, ¿no, Ángel? Sí, perfecto, Diego, perfecto. O sea, se pueden conectar si quieren mineros potentes como para tener mayor probabilidad. Claro, exactamente. Porque a los mineros, por todo este tema que decía de la velocidad y el tiempo aprovechando, obviamente, que lo dijiste vos bien cuando hiciste la pregunta, es fundamental tener la información lo más rápido posible y propagar lo más rápido posible. En el caso de conexión, a mí me interesa sobre todo conectarme a mineros porque quiero que cuando el minero encuentre un bloque, yo me quiero enterar lo antes posible. Porque yo estoy trabajando en un bloque. Y si el minero lo encontró, yo tengo que dejar de trabajar en ese porque ya es al pedo. Entonces me tengo que enterar lo antes posible para poder ya empezar a trabajar en el que sigue. ¿Bien? Es una industria de márgenes bastante que se van achicando. Cada vez incluso los márgenes económicos de esta industria como que son finitos también. Así que cada boludez vale. Para ahí Nicolás me preguntaba qué es esta porquería que está acá abajo, ¿no? Moviéndose como loco. Esto que está acá son las transacciones de Bitcoin. ¿Ven? Yo paso el mouse por arriba. Son transacciones. Y lo que me ponen en, ¿cómo se llama? En el tamaño es o sea, el tamaño del cuadrado es el tamaño de la transacción. Y no estoy hablando de importe. ¿Sí? Una transacción de un Bitcoin puede ser mucho más grande que una transacción que mueve 10 Bitcoin. Pero esto es un tema tecnológico, porque la transacción es contenido, es bytes. Es como si yo les dijera, yo agarro un archivo Word, ¿sí? Y en un archivo Word pongo enviar un Bitcoin. Y en otro archivo Word pongo enviar 0,1, enviar 0,1, enviar 0,1, así 10 veces. En los dos estoy mandando un Bitcoin, pero un archivo es más grande que el otro. ¿Tá? Bueno, eso mismo pasa acá con Bitcoin. Y esto que está acá son las transacciones que están apareciendo en la red. Como esto es constante y está todo el tiempo moviéndose, por eso es que ven que se mueve así medio loco. ¿Sí? Ahí va tu pregunta, Nico. Y Abel pregunta, ¿cómo ves el futuro de esta tecnología Time Chain? Muy bien ahí por usar el nombre. En relación a la libertad, adopción en comparación con otras tecnologías como CBDC, por ejemplo. Parece como que acordamos la pregunta antes y me preguntaste ahí justo. No, a ver, para mí, ya desde el punto de vista, si se quiere, filosófico o ideológico, ¿no? Muy, muy personal, para mí esto es una herramienta Bitcoin, no blockchain, no Ethereum, no Tron, no nada. Bitcoin es fundamental como herramienta de libertad, porque primero es una red de transferencia de valor, de transferencia de dinero, que es extremadamente difícil de frenar, de censurar, de confiscar. Entonces, permite la transferencia totalmente libre de valor a lo largo de todo el mundo. Es una herramienta que no está controlada por una sola entidad. No dependemos de una empresa o de un gobierno o de quien sea. Lo que sería no quiero decir política monetaria porque acá no hay política, no es una política definida por humanos, sino que las reglas de emisión de Bitcoin están prefijadas, no pueden ser alterables de forma unilateral, con lo cual, desde el punto de vista económico, como activo escaso en el mundo, es muy resistente a manipulación, y eso es súper importante, pues la historia nos demostró que mientras más manipulable es un activo económico, por ejemplo el dinero, mientras más manipulable es el dinero, peor funciona ese dinero y más sufrimos todos, con lo cual para mí es fundamental como herramienta, y si de encima lo tengo que comparar con una CBDC, que para mí es en muchos aspectos lo opuesto, ¿sí? Una CBDC es una moneda digital de banco central
que es básicamente, hoy lo voy a poner en términos simples, soy un economista, no me mate, estoy resumiendo, pero un banco central hoy en día emite los billetes, ¿no? El dinero base. Después los bancos emiten como las otras capas de dinero, pero la emisión directa, o sea, vos tenés en tu mano algo emitido directamente por el Banco Central cuando tenés un billete, ¿no? Bueno, imagínense que ese billete en realidad de ser papel perdón, es totalmente digital. Entonces, el Banco Central ahora podría emitir dinero totalmente digital y que llega a la mano de las personas, pero eso implica un nivel primero de que le estamos dando demasiado poder. Hoy en día el dinero digital está muy manipulado, muy centralizado, pero dentro de todo el poder sobre ese dinero está de alguna manera distribuido entre todos los bancos privados, ¿sí? Que ofician de emisores de dinero también. Ahora, con una CBDC, el poder está completamente concentrado en una sola entidad, que encima, depende cómo se implemente, pero no me extrañaría que lo hagan de la forma que lo voy a decir, tendrían un control y una trazabilidad total de dinero, o sea, chau privacidad, chau privacidad, hola, control absoluto, porque, de nuevo, depende cómo se implemente, no quiero decir que todas las CBDC van a poder hacer esto, pero podrían decirte que tu dinero se devalúe automáticamente o tenga vencimiento. Vos recibís 100 monedas de CBDC y desde el momento que las recibís, se te van venciendo. Si no las consumís en un mes, te desaparecen 5. O sea, eso técnicamente es posible y lo estoy diciendo porque se ha escuchado decir a algunas personas y a algunas autoridades como algunas ideas posibles, que es una locura. Bueno, para mí las CBDC son nefastas, ¿no? Lamentablemente van a estar. Por suerte, tenemos Bitcoin para decirle a todas estas personas, gracias por tu CBDC, deja, yo voy a usar Bitcoin, ¿no? Pero bueno, perdón el divague. ¿Qué sucedería si a un gobierno les interesa tener una reserva de valor de BTC? ¿Cambiaría el enfoque de cómo crece la economía de un país? Parece muy obvia. No, no es muy obvia la pregunta, Facu. De hecho, sí, no, perdón, Abel, te pueden prohibir ahorrar, obviamente. O sea, si es por ellos, encantados de que no ahorres, porque claramente vos ves la historia y siempre se castiga el ahorro. Así que, nada. A ver, ya hay gobiernos, ¿no? De Estados Unidos, por ahí entiendo que tu pregunta, Facu, tal vez vendrá por lo que está haciendo Estados Unidos o en su momento arrancó haciéndolo El Salvador también y demás. A veces me cuesta hacer como un análisis de futurología de qué pasaría si los estados empiezan a tener reservas en Bitcoin. Por un lado, vos decís, bueno, qué sé yo, como activo de reserva está buenísimo, ¿no? En ese sentido, uno siempre lo equipara al oro, ¿no? Como un activo, el oro es un activo que es muy difícil de manipular, la cantidad que existe en el mundo a nivel económico, lo cual está buenísimo, por eso fue lo que fue durante tanto tiempo. Está bastante distribuido en el mundo el oro, no tanto como en otras épocas, ahora está bastante concentrado en algunas entidades y bóvedas y toda la bola, pero bueno, igual circula bastante el oro. Bitcoin en ese sentido es buenísimo, entonces vos decís, bueno, si tenemos un activo mucho más fuerte, mucho más copado, es mejor que se use ese como reserva. Entonces, tipo, estados teniendo reservas en Bitcoin, ¡yay! Ahora, y esto depende de la opinión de cada uno de ustedes, pero si vos decís, no sé si el Estado es el mejor actor y el más amigable con la ciudadanía, entonces ahí decís, no sé si quiero que el Estado acumule Bitcoin, entonces por ahí no sé si quiero que los estados empiecen a concentrar Bitcoin, y si bien hoy en día, en este momento, abril 2025, la mayor cantidad de Bitcoin está distribuida en manos pequeñas y no tan pequeñas, pero distribuida, yo no sé si quiero mutar a un escenario donde la mitad de todos los Bitcoin existentes estén en manos de 10 estados. No sé si está bueno, porque ahí no tendrán poder tecnológico sobre la red, porque la red es descentralizada, pero tienen poder económico, y ese poder económico eventualmente se puede traducir en un poder sobre la red. Es bastante complejo y a veces voy y vengo en mi pensamiento, pero que va a pasar, yo creo que va a pasar, pero obviamente me encantaría que cada vez más gente lo adopte y lo tenga y lo use, por eso charlas como estas, ¿no? Hay que difundir y hay que adoptar. Bueno, ¿algunas preguntas finales que quieran hacer antes de ir cerrando?
¿Alguna opinión final, alguna consulta, alguna duda que les haya quedado? ¿Les pareció que estuvo bueno? ¿Les pareció que fue una bosta todo lo que hablamos? ¿Un embole total? ¿Estuvieron mirando tele mientras yo hablaba? Bueno, parece que va bien. Parece que fue bien. Está bueno eso, está bueno. O por ahí me están escuchando ahora y dicen, no, pará, bajame la tele que está hablando el pibe de la col. Ah, sí, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Bien, manito, manito, manito. Bueno, gente, igual, ¿qué les iba a decir? Estaba mostrando la pantalla de Mempool. Ahí apareció Seba. Pensé que te habías ido, Seba, que nos habías abandonado. Sos tan copado. Estaba acá, pero como dije me iba a mutear, desaparecía para darte el micrófono. Haces bien, haces bien. Bueno, gente, vamos cerrando y Gracias, sigan, Diego. sigan a la ONG en sus redes. No lo tengo acá a mano, pero ONG Bitcoin Argentina están en Twitter, en Instagram, ¿cómo se llama? En TikTok creo que también están. O sea, están en 8.000 millones de redes, tienen página web. Hay un montón de eventos, de charlas todo el tiempo. Muchas son gratuitas, hay algunas pagas, hay eventos presenciales. Hay un montón de cosas muy copadas, así que sigan a la ONG, estén atentos, me pueden buscar a mí también, si me quieren putear, me pueden putear en Instagram y en Twitter, o X ahora, así que bienvenido también ahí, o si, bueno, quedan dudas, debatimos ahí en las redes, feliz de la vida. Así que, bueno, eso es todo. Seba, José, no sé si quieren comentar algo. No sé si tenés ahí a la mano el link del foro. A ver, para que lo buscamos. Está en el Porque, grupo nuestro, bueno, ¿no? esto es una actividad gratuita que se hace desde la ONG y una de las formas de compensar o recompensar es respondiendo al formulario, digo, de la encuesta, que es lo que permite mejorar y también ir viendo qué cambios se van haciendo en este ciclo. Ya ha ido mutando un poco a lo largo de la historia el formato. Eh, entonces, esa parte de la encuesta, de entender también de otro lado qué les pareció y demás, nos ayuda mucho también a entender y cómo ir ajustando, porque hay más proyectos, más programas educativos, entonces también eso es para nosotros una fuente de información, o sea, para ajustar también si le entienden a Diego, no le entienden nada, si el tema es divertido, si es aburrido, si la forma de explicarlo está bien, si no. Entonces también esto le sirve a Diego. No le vamos a decir después qué dicen ustedes en la encuesta, entonces, pero le va a servir por ojo, sí, se va a enterar. De alguna forma le va a llegar. Ay, gracias, Dieguito, por el foro. Igual, pará, ¿sabes qué? Esperen, porque dice encuesta 2024 no sé si es el mismo link, lo saqué ahí del documento de links. No sé si Bueno, habrá uno. me pueden responder ahí ahora y le damos la fecha de respuesta. No hay problema. Bueno, dale. Voy a cambiarle el nombre igual por las dudas, por si sale este u otro, que, que no haya confusiones, pero no pasa nada. Es válido igual. Lo hacemos valer. Perfecto. Es como la Bueno, tecnología de Bitcoin. Funciona el Génesis de 2009, pero sigue funcionando hasta hoy. exacto. Así que Acá todo sirve. Bueno, lo que importa es el timestamp de cuando responden el formulario. claro, Así que claro. eso es relevante. Bueno, gracias a todos por quedarse hasta acá. Digo, la verdad que buenísimo. Si hay más dudas, preguntas, eso lo pueden hacer al correo de la ONG, lo pueden hacer en las redes sociales. Como decía Diego, la ONG tiene presencia en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Estos videos después se suben a YouTube. Estamos mejorando la tasa de subida a YouTube de los videos del ciclo de charlas. Ya tenemos charlas del 2025 subidas a YouTube hasta marzo, Wow. creo. Estamos re bien este año. Venimos re pila. Así que está buenísimo. Queda también para la posteridad, para poder escuchar a Diego en versión 0.5, para quienes haya ido muy rápido, o el 2X para quienes ya tienen una idea y quieren repasar. Así que eso también va a quedar. Gracias, Diego, por coparte, por sumarte. Más que agradecido, gracias, José, también por estar ahí de soporte, de acá. Y nada, hasta la próxima. El próximo jueves es 1 de mayo, Día del Trabajador, lo vamos a festejar sin trabajar. Y después recién retomamos el 8 de mayo,
con la introducción, después va a haber una charla, el siguiente jueves va a ser de wallets, y el otro jueves, por lo pronto, va a ser de minería. Así que si no hay cambios, vamos a profundizar en temas de minería, que hoy algo habló ahí Diego, pero entrar un poquito más en detalle de cómo funciona el Proof of Work y todas cómo se obtienen estos numeritos mágicos que permiten que la medida funcione y que los incentivos funcionen. Así que de nuevo, gracias y hasta la próxima. Gracias, Diego. Gracias, Eva. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós, gente. Bye.